leamos esto que seguramente en alguna ocasión has leído o has escuchado, pero que dice: porque mira, yo sé todo lo que haces y he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Y sé que no toleras a la gente malvada y has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos, y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero en el versículo 4 se pone interesante, porque dice: tengo una queja contra ti. Y esa queja contra ti es que no me amas. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y mira, es como decir: date cuenta hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Wow. Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, de 2 al 5. Bueno, está interesante este momento, ¿verdad? En donde Dios empieza a hablarle a la iglesia y empieza así como a calificar y a mencionar sus virtudes. Y te das cuenta que la iglesia en Éfeso era una iglesia que, según aquí leemos, número 1, trabajaba. Era una iglesia que hacía, trabajaba. Era una iglesia que además era perseverante. Trabajaba y era perseverante. Sabía esperar. Era una iglesia que no toleraba a la gente malvada. Era una gente que no toleraba el pecado. Era una iglesia, ¿verdad?, que además tenía discernimiento. Porque dice, ¿verdad?, aquí que has descubierto quiénes son mentirosos y quiénes muchas veces dicen ser esto, pero no lo son. Y dice además, ¿verdad?, de que era una iglesia que aprendía a ser paciente y había padecido por el nombre de Jesús. Quiere decir que era una iglesia, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros, como cualquier iglesia en estos tiempos, que había pasado desiertos, había pasado pruebas, una iglesia que había pasado por sufrimiento, y muchas veces ese sufrimiento lo pasaba por causa del nombre de Jesús. Entonces, como quien dice, estamos ahorita estamos escuchando de una iglesia modelo. Estamos hablando de una iglesia modelo. Posiblemente nos falte mucho ser como la iglesia de Éfeso. Posiblemente hoy en día casi no haya iglesias como la iglesia de Éfeso. Pero era una iglesia que al final, y sorprendentemente, porque así es Dios quien revela los corazones, se enfrenta con algo que no se esperaba escuchar. Y era que al final de todos esos buenos calificativos que el Señor le da, le dice a la iglesia: solamente que tengo algo contra ti. Y a lo mejor ellos estaban pensando, ¿verdad?, en algún momento: ¿qué será aquello que Dios tiene contra mí? ¿Será que a lo mejor no me reuní aquel domingo? ¿Será porque suspendimos esta reunión? ¿Será porque no hemos llevado a cabo tal congreso? Pero lo que Dios le dice es: ¿sabes qué es lo que tengo contra ti? Que no me amas. ¿Cómo una iglesia que trabaja, que
que es paciente, que es perseverante, una iglesia que ha sufrido, padecido por el nombre de Cristo, una iglesia con todos estos calificativos, ¿cómo puede ser que sea una iglesia fría? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien tiene la respuesta? Y le dice: no me amas a mí y no se aman entre ustedes como al principio. Entonces, en otras palabras, lo que le faltaba a esta iglesia era amor. Su amor por el Señor se había enfriado. En otras palabras, ellos eran excelentes en hacer todo lo que hacían, eran a lo mejor los mejores. No por nada, óigame usted, no por nada quedó registrado en la palabra de Dios, en la Biblia, esta iglesia, entre otras 6. Quiere decir que era una iglesia influyente, era una iglesia enorme, era la iglesia a lo mejor del momento. ¿Cuántos pueden a lo mejor decirme aquí por lo menos 3 iglesias muy conocidas, muy famosas, muy grandes, ¿verdad? A lo mejor la iglesia del lugar de su presencia en Colombia, a lo mejor la que usted quiera, porque luego ahí, si menciono algunas me pueden decir: no, esa iglesia no es de Dios, pastor. Pero imagínate que de pronto esa iglesia tan grande, tan influyente, que era tan excelente para hacer todo lo que hacía, tenía un grave problema delante de Dios, y era que había perdido su primer amor. ¿Escuchaste? Iglesia, todos estamos en la misma línea de riesgo de haber perdido nuestro primer amor desde hace mucho tiempo, y a lo mejor ni cuenta te has dado. Y eso es lo más grave delante del corazón de Dios, delante de la mirada de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo primero habla a sus mensajeros, porque la palabra primero nos confronta a nosotros como los siervos de Dios, para que nosotros podamos soltar un mensaje, para que nosotros podamos hablar el mensaje que está escrito, que fue revelado, que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Las señales de alerta primero nos confronta a nosotros mismos. ¿Cómo está tu corazón, Pastor Roberto? ¿Cómo está tu amor por mí? A lo mejor estás haciendo muchas cosas, a lo mejor quieres hacer más, ya estás afanado, pero posiblemente no has tenido un nuevo encuentro conmigo. Eso es delicado. Y cuando nosotros entonces somos confrontados con ese mensaje, cuando nosotros entonces aceptamos la exhortación y nos humillamos delante de Dios, es que entonces nosotros podemos tener la autoridad y la unción para poder soltar el mensaje, la palabra que viene de parte de Dios para tu vida, para que también el Señor te hable a ti y examines tu corazón. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué la hermana, el hermano, el hermanito, fulanito, fulanita no están aquí hoy? ¿Qué pasa? Hay quienes ya han faltado 2, 3 domingos. Y yo te quiero volver a preguntar, iglesia, te lo pongo en tu corazón una vez más como una carga que no solamente le compete al pastor. ¿Acaso te has acordado de ellos? ¿Acaso has orado por ellos? ¿Acaso has levantado el teléfono para llamarles? ¿Acaso le has visitado? Porque hay un momento en que mi esposa y yo no podemos con todo. Y por eso seguimos orando que el Señor siga levantando liderazgos firmes, liderazgos comprometidos, liderazgos con la misma visión, con la misma carga, con el mismo corazón, para que entonces puedan reproducir lo mismo en otros. Y levantar las manos del caído y fortalecer las rodillas de los que ya no tienen fuerzas.
Amén. Pero requiere tiempo, responsabilidad, dedicación. ¿Sabes qué requiere? Requiere compasión. Requiere compasión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede enfriarse el corazón de una iglesia con estas características? Lo natural sería que creciéramos y nos apasionáramos mientras buscamos a Dios o mientras estamos trabajando para el Señor, ¿sí o no? Lo natural sería a lo mejor que nosotros estuviéramos apasionados en la medida en que nosotros estamos caminando de la mano del Señor, ¿sí o no? Entonces, lo que sí es anormal es que mientras nosotros estamos caminando con Dios, nosotros nos enfriemos. Eso es anormal. Eso no es normal, porque se supone que estamos caminando con Dios. Se supone que nosotros estamos dentro de una familia. Se supone que ha habido gracia para contigo. Eres salvo por la gracia de Cristo. Eres redimido por la sangre del Cordero de Dios. Has sido llamado y escogido por purititita gracia, cuando ninguno de nosotros lo merecíamos. Ni siquiera que Dios se dignara tan siquiera a voltear su mirada para vernos. Mas sin embargo, Él nos amó. Él nos sacó del hoyo en donde estábamos. Algunos todavía a lo mejor están en un proceso, pero quiero decirte, lo normal es que por esa gracia que Dios ha tenido contigo, tú vivas apasionado por el Señor y no permitas que tu corazón se enfríe, que tu corazón se envanezca. No permitas que el diablo robe tu primer amor. Y dice la palabra de Dios: el que se crea firme, mire que no caiga. A lo mejor tú estás viviendo tu primer amor. Qué gusto me da, ¿verdad?, escuchar de una mamá decir de su hijo: mi hijo ni siquiera leía la Biblia nunca, y hoy está dedicado, está estudiando la palabra, está contento, se está levantando. Gloria a Dios. Yo quiero decirle a esas personas, dale fuerte aplauso al Señor. Quiero decirle, iglesia, cuida tu primer amor. ¿Por qué? Porque los que hoy están con un corazón frío, en algún momento estuvieron apasionados como tú. Cuida tu primer amor. Cuida tu primer amor. La iglesia de hoy está caminando en tiempos peligrosos, como decía mi esposita. Son tiempos oscuros, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar con cuidado. Necesitamos luz en tiempos de oscuridad. En cualquier momento podemos tropezar. En cualquier momento podemos recibir un dardo en el corazón, una puñalada por la espalda. En cualquier momento podemos escuchar en nuestros oídos voces que nos desaniman, que nos desalientan. Recuerda una vez más, iglesia, uno de los problemas, una de las armas más peligrosas del enemigo es el engaño, y empieza a trabajar en nuestro corazón. Y a veces nosotros tenemos que luchar contra el desánimo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces luchas tú con el desánimo a la semana? ¿Cuántas veces luchas con el desánimo? Dime. Bueno, no me digas. Ponte a pensar. ¿Cuántas veces estás luchando con el pecado? ¿Cuántas veces al día tú tienes que librar una batalla
feroz contra el pecado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que estar luchando contra el sueño espiritual, contra la desidia, contra el cansancio? ¿Cuántas veces tienes que estar luchando para ponerte a orar, para ponerte a estudiar la palabra? ¿Cuántas veces tienes que estar luchando? Porque viene sueño y cansancio espiritual. Más que un cansancio físico, iglesia, es espiritual. Es espiritual. No lo logramos muchas veces, morimos en el intento, pero es una batalla que se tiene que pelear. Y yo nada más quiero decirte, pero el Señor nos ha llamado a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que muchas veces nosotros tenemos que hacer un alto para recordar un poquito cuál fue el momento que nos marcó aquella vez que nacimos en Cristo. ¿Recuerdas cuándo fue y cuál fue ese momento? ¿Recuerdas todavía cuál fue el momento que te marcó cuando conociste a Jesús, o ya se nos olvidó? Muchas veces tenemos que hacer como un flashback y tenemos que recordar un poco cuál fue ese momento que tocó mi vida, cuando el Señor tocó mi vida. ¿Dónde estaba yo cuando yo conocí la gracia de Dios? ¿Cuál fue esa palabra que me estremeció la última vez que lloraste por esa palabra? La última vez que empezaste a caminar con un cambio. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál fue ese canto que te quebrantó? Algunos han vivido eso, algunos recuerdan ese canto. Muchas veces lo volvemos a escuchar, y cuando volvemos a escuchar ese canto nos acordamos de ese momento, porque fue un momento de gracia. Fue un momento de gracia, y eso vuelve a despertar en nosotros lo que estaba dormido. Pero constantemente nosotros tenemos que vivir, a lo mejor por un momento, ese momento, para que nos acordemos de donde Dios nos sacó, y entonces recordemos y volvamos, como dice la palabra de Dios, a nuestro primer amor. Como dice un canto que cantamos, donde todo comenzó. Así que ese momento, ¿verdad? Hay cosas que nos conectan con nuestro primer encuentro con el Señor. Y si hay una de las cosas que he estado orando todas las mañanas por ustedes, pero que es algo que creo que ustedes son los que deberían pedirlo más que yo, es un encuentro personal nuevo y fresco con el Espíritu Santo. Tú necesitas un nuevo encuentro con el Señor. Yo no digo que se haya perdido tu salvación. Yo no digo que estés viviendo en pecado. Pero yo lo que te digo es que cada uno de nosotros necesitamos un nuevo encuentro personal con Cristo. Y necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. Porque solamente así, en estos tiempos de oscuridad, de desánimo, de desaliento, donde el diablo está soplando sobre ti, entonces es que vamos a poder permanecer firmes y encendidos. Porque el diablo quiere desanimar a como dé lugar a una generación inconmovible. A como dé lugar quiere desanimar a una generación que se está levantando, que se está preparando. Una de las cosas que a mí más me dan gozo es ver a sus hijos, ver a los jóvenes, cuando los jóvenes se reúnen para evangelizar, se reúnen para adorar, se reúnen para aprender, para estudiar la palabra, se reúnen para orar, se reúnen hasta para jugar, se reúnen para convivir sanamente. Es una generación que se está levantando.
Y no tiene tanto que empezamos a ver a un grupo de jóvenes que iba creciendo, ¿verdad? Precioso. Pero te voy a decir cuál es una de las cosas que matan cualquier amor. Y seguramente que tú lo sabes y lo has descuidado, pero es la monotonía. Y así mismo pasa con el Señor. Porque así pasó con esta iglesia. A lo mejor era excelente para hacer todo lo que hacía, pero ya lo sabía hacer, ¿me entiendes? Ya lo sabía hacer. Su pasión se había agotado, se había acabado. Lo hacía porque eran profesionales para hacer las cosas, pero ya no tenían comunión con Dios. Posiblemente ya no había unción detrás de toda la excelencia que había, como hoy podemos ver en tantos lugares. Y eso es lo que el diablo quiere, porque el diablo de una manera muy sutil nos puede engañar y convencer de que estamos bien delante de Dios, porque todo sale bien, porque todo es excelente, porque ya somos profesionales, porque hay esto, hay el otro, ya tenemos tanto, ya tenemos aquello, ya hemos ido aquí, ya hemos ido allá, hemos predicado acullá. Pero detrás de eso posiblemente hay un corazón que ya está muerto. Y nosotros nos sentimos cómodos y seguros porque ya lo sabemos hacer. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que has perdido tu primer amor? Voy a poner un ejemplo. ¿A quiénes les gusta cantar? Por ejemplo, ¿no? Anhelas cantar, pero no anhelas estar con Dios. Anhelas servir con los niños, pero tu corazón se ha envanecido. Anhelas predicar, ¿verdad? Prepararte en un instituto bíblico, ¿verdad? Porque quieres predicar y quieres llevar la palabra de Dios, pero ya tiene tiempo que no pasas tiempo con Dios en lo íntimo. Hay mucha gente que hoy quiere entrar a un instituto bíblico porque quiere su certificado, porque quiere su diploma en la pared, porque quiere que lo inviten aquí, que lo inviten allá, pero no tienen comunión con Dios. Esas son señales de que un corazón se está apagando o ya está frío, ya está apagado. Y entonces llega un momento en donde ese grupo de jóvenes o de varones o ese grupo de mujeres de pronto ya empiezan a fluctuar. Ese grupo de jóvenes que se está levantando, que está creciendo, de pronto ya no viene la mitad. Señal de alerta, algo está sucediendo, algo está pasando. Algo está pasando, algo tenemos que hacer rápidamente, rescatar, algo tenemos que avivar, tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. No hay nada que a nosotros nos pueda mantener realmente encendidos, más que lo que tenemos que hacer es humillarnos. Primero que nada, tenemos que aprender a humillarnos y reconocer delante de Dios que hemos perdido nuestro primer amor. Ya no hay pasión. Y muchas veces, aunque tú no tengas ganas y aunque no sientas la gran pasión, tú tienes que atreverte a dar el paso de fe y decir: yo voy, yo sigo, yo estoy, yo aquí estoy, porque yo espero un nuevo encuentro con el Señor. Yo necesito, ¿verdad?, preparar mi habitación, cerrar puertas, y necesito esperar en el Señor y clamar todos los días y clamar con desesperación, porque sé que me falta el fuego del Espíritu Santo. Pues que el Señor y que el Espíritu de Dios vuelva a tener un encuentro conmigo y encienda mi corazón.
no me cuesta trabajo leer la palabra, me cuesta trabajo a lo mejor, pero yo voy a agarrar mi Biblia, pero yo le voy a pedir al Espíritu Santo que despierte hambre de su palabra en mi vida, porque yo sé que solamente esa es la que me puede alumbrar en tiempos de oscuridad. Es mi lámpara, es mi fortaleza. Y nos tenemos que quebrantar y nos tenemos que humillar para reconocer delante de Dios que nos hemos vuelto insensibles muchas veces. Y nos tenemos que humillar y reconocer delante de Dios que algo se ha perdido, que algo hemos descuidado. Escúchame bien, algo se ha descuidado, algo has permitido en tu vida que esté provocando que el fuego se esté apagando. Nosotros necesitamos urgentemente fortalecer los pilares de la oración, esos pilares que mantienen firme la obra de Dios, esos pilares que mantienen firme tu vida, tu casa. El pilar de la oración tiene que fortalecerse para que tú puedas ver los milagros de Dios en tu vida. El que necesita sanidad, el que necesita restauración, el que necesita avivamiento, el que necesita ver la mano de Dios, necesita fortalecer el pilar de la oración. No hay otra. Necesitamos orar más y orar mucho más todavía. Necesitamos doblar rodillas. Necesitamos fortalecer el pilar de la oración, iglesia. Qué precioso, ¿verdad? El momento que tuvimos el viernes aquí en la noche. Intenso, glorioso. Pero no es nada más esa noche. Es el parteaguas, porque Pablo le decía a Timoteo: procura avivar el fuego del Espíritu que está en ti. Y luego le echamos la culpa a Dios porque ya no sentimos lo mismo que antes, porque se ha olvidado de nosotros. Luego le echamos la culpa a la iglesia, al pastor y al ministerio de alabanza, porque ya no siento nada en la alabanza. Luego le echamos la culpa a quien tú quieras, al esposo, a la esposa. Le empezamos a echar la culpa de que nuestra vida se ha desanimado, de que estamos cansados, que estamos desalentados, y que por eso ya no vengo a la iglesia, y que por eso ahora estoy más lejos de Dios, y que por eso me he enfriado, me he apartado, porque he sido muy lastimado. Tú has descuidado lo más importante, que es poner tu mirada en el de arriba. Hemos descuidado lo más importante, que es refugiarnos y sumergirnos en lo más profundo de su presencia, donde hay restauración y hay sanidad, porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. Amén. Entonces, esa es la parte que hemos descuidado. Ahora la otra pregunta es: ¿cómo nosotros podemos, si en este caso nosotros sientes y reconoces que algo ha pasado en tu corazón, cómo podemos restaurar ese primer amor? Y lo primero es humillarnos, porque un corazón que se humilla, Dios lo exalta. Un corazón que se humilla, Dios lo exalta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Número 2, tenemos que recordar de dónde el Señor nos ha sacado y de qué nos ha librado. Recuerda de dónde te ha sacado y de qué te ha librado. Número 3, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Muchas veces los más gloriosos avivamientos son de larga espera, pero tenemos que aprender a ser pacientes y perseverantes. Perseverantes. Iglesia, congregarnos. Hoy en día el congregarse es una opción más para la iglesia en América Latina.
hoy en día en América Latina el congregarse ya no es tan importante. ¿Cuántos escuchan de gente de decir: yo tengo mi re bonita relación con Dios, pero no me gusta ir a la iglesia, pero yo en mi casa tengo tiempos preciosos con Dios? Tenemos, creo que, aprender un poco de la iglesia del Medio Oriente. Tenemos que aprender, yo creo, un poco de la iglesia, las iglesias orientales, en esos países donde para que tú seas cristiano, si tú quieres ser cristiano, te cuesta la vida. ¿Escuchaste? Si tú quieres ser cristiano, te cuesta la vida. Corea del Norte, Nigeria, Arabia Saudita, entre otros países, Pakistán, donde nosotros el último sábado podemos hacer una adoración pública en un parque y esperamos que ahí descienda la gloria de Dios y se manifieste la gloria de Dios, porque anhelamos más familias para el Señor, más familias alcanzadas, más familias restauradas, porque amamos las almas. Amén. Pero en esos países ni siquiera pueden verte con una Biblia bajo el brazo. Es más, olvídate de eso. Ni siquiera puedes pronunciar el nombre de Jesús en público, porque si por lo menos por teléfono escuchan que tú dijiste Jesús, hay 3 policías que te llevan preso, y eso te va bien. Y te voy a contar lo que acabo de ver el día de ayer. 2 cosas. Corea del Norte, cadena perpetua para un niño de 2 años. Escuchas bien. Cadena perpetua para un niño de 2 años. Porque un niño de 2 años tenía una Biblia en su mano. Países donde si tú quieres ser seguidor de Cristo, si tú quieres ser salvo por la eternidad, realmente te cuesta la vida. Pakistán, una familia donde entran sicarios de la religión musulmana y le dicen al esposo: vamos a violar a tu esposa, porque no niegan el nombre de Cristo, no niegan a quién le pertenecen, están aterrados. Hay 2 niños ahí presenciando todo. La mujer ya está sometida, y la mujer le dice al esposo: amor, si aún el Señor no me librare de esto, yo entrego mi cuerpo como sacrificio vivo para Jesús. Eso es tener pasión por Dios. Eso es tener pasión por Jesús. Eso es dar su vida por Cristo. Pero la iglesia de América Latina busca los mejores asientos, que tengan colchoncito, pero que el sonido se escuche bien, pero que haya luces, pero que haya esto, que haya el otro, que sean más de 500, que haya cafetería, que no me molesten tanto. Una vez a la semana es más que suficiente. Pero cuando nosotros vivíamos en nuestro primer amor, cuando nosotros conocimos al Señor y nos enamoramos de Dios, no importaba cuántas veces teníamos que asistir, no importaba en qué circunstancia. Y yo quiero preguntar: ¿dónde están aquellos que llegaban a la iglesia bajo la lluvia mojándose, pero con un fuego por el Señor? ¿Dónde están aquellos que iban a orar por los enfermos porque querían ver milagros de Dios? ¿Dónde están aquellos que se levantaban para servir? ¿Dónde está la iglesia de los últimos tiempos? ¿Dónde está? Porque hoy la iglesia se ha dejado influenciar más por el humanismo, donde sea una buena persona, no le hagas daño a nadie, y eso está bien, porque Cristo Jesús nos lo enseña con el ejemplo. Nada más que el humanismo está totalmente despegado por el Señor, desaprobado y desapegado de la palabra de Dios.
porque se trata nada más de lo bueno que tú eres, pero desaprueba el que tú seas una ofrenda y un sacrificio para Dios. Eso no lo acepta. Pare de sufrir, ¿no? Y muchas cosas más. Jesucristo viene por una iglesia que, así como su Hijo dio todo por él, estuvo dispuesta a entregarlo y a darlo todo también como retribución, para que el Cordero de Dios reciba la recompensa de su sacrificio. Amén. Esa es la iglesia por la que Cristo Jesús viene, y viene pronto, para que Él reciba la recompensa de su sacrificio. Entonces, iglesia, yo te voy a pedir, tú que estás hoy aquí, primero que nada, necesitamos humillarnos y necesitamos pedirle perdón al Señor, porque posiblemente se ha enfriado nuestro corazón y hemos perdido nuestro primer amor. Ya no queremos reunirnos, ya no queremos ir con jóvenes, ya no queremos servir, ya nos cuesta trabajo asistir, ya no queremos con trabajo la célula y lo que tú quieras. Pero vamos a humillarnos delante de Dios, porque hay oportunidad de parte de Él, hay gracia de parte de Él. Él te sigue amando igual. Eres tan importante, iglesia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es tan especial y tan importante para nosotros como sus pastores. Imagínate entonces qué tan especial y tan importante eres para Dios. Eres como la niña de sus ojos. Eres un especial tesoro, dice la palabra de Dios. Linaje escogido. Pero lo segundo que vamos a hacer es clamar una vez más por aquellos que hoy no están en estas sillas azules, que están desocupadas y que estarían llenas. Vamos a clamar. Sé que hay algunos fieles y leales que no están aquí por cuestiones de trabajo. Pastor, por favor, compréndame, este domingo me tocó tal cosa. Y ellos, no hay problema. Sí, hijo, o sea, adelante, échale ganas. Conocemos a varios, pero hay quienes no. Y yo te pido, como ayer se lo pedí a los jóvenes, oren, por favor, oren y atiendan a aquellos jóvenes que se están desanimando, porque no vamos a perder a ni uno. Amén. No vamos a perder a uno más. Amén. Pero tenemos que seguir ganando a más. Entonces tenemos que levantar la vida de aquellos que se han desanimado, de aquellos que han fluctuado, que entraron en desidia. Y el que se crea estar firme, mire que no caiga, porque eso, el diablo es astuto como serpiente. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie.